Bienvenidos al 2021. ¿Creían que había abandonado el canal? No, estoy de vuelta. Y para empezar vamos con 3 películas que salieron en este 2020, un año sumamente complicado por un montón de motivos que ustedes ya saben y algunos que no saben. Ahí ya les contaré cuando haga mi video de 10 reflexiones sobre el 2020. Pero bueno, el asunto es que 3 películas que se estrenaron por las 3 casas, digamos, más grandes, más poderosas de streaming: HBO Max, Netflix y Disney Plus, y que yo no quería empezar el año sin comentarlas, aunque sea brevemente. Así que, bueno, empezamos con la propuesta de HBO Max: Wonder Woman 1984 o Mujer Maravilla 1984 o WW84, como quieran llamarla. Esta película fue uno de los pocos grandes blockbusters que llegaron al cine a ser estrenados como Dios manda. Y regresa nuevamente todo el equipo dirigido por Patty Jenkins y encabezado por Gal Gadot, absolutamente encantadora como la Mujer Maravilla, al igual que la película anterior. Y aunque la historia tiene sus momentos fuertes, definitivamente yo siento que esta es una película, ¿cómo decirlo?, bipolar. Por momentos es súper sutil, súper cinematográfica, muy dulce, muy emotiva, y por otros momentos simplemente está totalmente fuera de control. Por Dios, cómo grita Pedro Pascal. De esta secuela aprecio su optimismo, cómo apela a la natural decencia de los seres humanos, aprecio algunos momentos de acción, aprecio que durante toda su duración mantiene la misma consistencia temática, al contrario de su predecesora, que en el tercer acto simplemente se vuelve otra cosa totalmente. Pero no me gustan su excesivo metraje. La película es demasiado larga. A cada momento se sienten escenas que se podrían haber cortado y hubiera mejorado muchísimo el ritmo y cómo se aprecia la película. Le resiento lo histérica que se pone por momentos, lo ilógica de la situación, lo poco consistente, como los personajes hay veces son metidos para no hacer nada con ellos. Y por Dios, cómo grita Pedro Pascal. ¿Cómo grita ese hombre? En resumen, como lo dije, es una película que siento bipolar. Tiene momentos que me gustaron mucho, momentos que no me gustaron tanto. Lamentablemente, cuando tengo que ponerlo en una balanza, las dos cosas ni siquiera se cancelan. Tienden a pesar un poco más las cosas malas, a pesar un poco más los problemas que tiene de narrativa, de historia, y dejarnos un resultado que se siente inevitablemente inferior con respecto a la primera película. Ah, y por cierto, como detalle positivo, un excelente homenaje al final. Luego tenemos un estreno de Netflix, uno de los estrenos más esperados por los cinéfilos y tal vez uno de los más lucidos y los más esperados. Se trata de la más reciente producción del gran David Fincher, con una película basada en un guión de su propio padre, Jack Fincher. En esta recordamos el trabajo del guionista y eterno provocador Herman J. Mankiewicz, alias Mank, mientras escribía el guión de la que es considerada una de las películas más importantes y mejores en toda la historia, El Ciudadano Kane. Lo que sirve también de excusa para que nos dé una pincelada de cómo era Los Ángeles, cómo era Hollywood allá en los años 20. Y es una película que es absolutamente virtuosa en el apartado técnico. La fotografía en blanco y negro, Fincher le extrae cada gota de expresividad posible a la luz y la sombra. El montaje es brillante, el encuadre, cada cuadro, cada fotograma pareciera como para un museo. Es visualmente maravillosa, no solo copiando la estética de muchas de las películas de esa época, sino también introduciendo una sensibilidad nueva. Fincher logra llevarla a nuestra propia sensibilidad moderna. La música de Trent Reznor y Atticus Ross, colaboradores ya habituales de Fincher, es extraordinaria, totalmente diferente a cualquier otro soundtrack que les haya oído antes. Esta es de nuevo inspirada en la música de esa época, como inspirada en el jazz, música orquestal, absolutamente increíble. Y por supuesto las actuaciones, difícil que a Fincher se le vaya una mala actuación, y encabezando todo esto tenemos al gran Gary Oldman, que indudablemente da una actuación de premio, demuestra aquí de nuevo por qué es uno de los más grandes actores de su generación. Pero la historia, vieran que nunca logró terminar de atraparme. Primero se siente como que llegamos a la mitad de una historia cuando se está contando.
como que requiere que uno conozca muchos nombres y muchas situaciones de la Hollywood de esa época para poder entenderlo. Los personajes constantemente se refieren a otros personajes que pareciera que de alguna forma nosotros deberíamos conocer, y no es así. Entonces, al menos a mi gusto, nos quedaba una película técnica, visualmente espléndida, pero emocionalmente distante, emocionalmente fría. Y esto es algo que usualmente se le acusa a Fincher, de ser muy preciosista en la técnica, pero sentimentalmente, emotivamente distante. Con Fincher en lo particular hay películas que me encantan y películas que no logro disfrutar. Por ejemplo, Zodiac es una película que a mí nunca logré involucrarme con la historia, mientras que Gone Girl yo estuve en el viaje durante toda ella. Lamentablemente Mank yo siento que es una historia de esas, una historia que aunque aprecio lo que logra hacer técnicamente, nunca llegó a llenarme como historia, como los personajes. Nunca llegué a involucrarme con ellos y nunca llegué a interesarme por ellos. En cualquier caso, yo siento que con su pedigrí es una historia que si ustedes son cinéfilos y son serios con respecto al cine, simplemente tienen que ver. Y para terminar, vamos con Soul de Disney Plus, una película que es la más reciente de la productora Pixar y que lamentablemente no recibió el estreno que todos esperábamos, que todos hubiéramos querido, que era verla en la pantalla gigante, como se lo merecía. Esta película se estrenó únicamente por esta plataforma y para muchos era la esperanza de ver a Pixar volver a su gran beta de historias originales, de historias que tanto los adultos como los niños podíamos disfrutar. Y en gran parte yo creo que lo logra. Yo creo que no siento que es una película que esté a la altura de Up, por ejemplo, o de las originales Toy Story, pero es una historia que definitivamente se siente muy superior a Cars o a las secuelas de Buscando a Nemo, por ejemplo. En cualquier caso, es una película que es absolutamente espectacular visual, la animación es impecable y aquí lo interesante es que no es tanto por lo realista que se ve, no es tanto por la reproducción que hacen, digamos, de Nueva York, sino por lo creativa que es, porque lo que tenemos aquí en Soul es conceptos sumamente esotéricos, como es el alma, cómo es un pensamiento, cómo es la creatividad, cómo ve la vida de un artista. Y gracias a la creatividad del equipo de Pixar y a su habilidad técnica logramos ver manifestaciones realmente espectaculares en pantalla. La música es increíble, aunque lamentablemente siento que se siente muy separada la música de la película con la música que interpretan los personajes. La música de la película es música orquestal normal, la que uno espera, mientras que los personajes hablan y se apasionan con el jazz. Una mezcla más entre ambas yo creo que me hubiera gustado más. Y la historia es entretenida, la historia me gustó, pero tal vez las partes más infantiles, las partes en que uno siente de una película de Disney que estas son partes más para niños, no las disfruté tanto como en otras películas. No sé si es por verla en la casa y no tener esa habilidad de concentrarme como en el cine, en que está todo oscuro y podemos realmente sumergirnos en lo que está en pantalla. Pero yo sentí que las partes más infantiles, las partes como más para toda la familia, no funcionaban tan bien. Pero cuando llega el momento de ponerse emotivo y los personajes hablan de lo que es su vida y lo que han perseguido, yo siento que uno, especialmente cuando se hace más viejo y después de un año tan incómodo como el 2020, en realidad me llegó bastante. Una película que definitivamente es muy hermosa y que yo creo que es una película que los padres pueden ver junto a los niños sin sentir que les están haciendo un favor. Es una película que los adultos pueden disfrutar de la misma manera. Ahora bien, varias personas me han dicho que es una película que sienten que ya han visto antes, una película que sienten que Pixar ya nos ha dado antes, y esto es difícil de discutirlo. En realidad hay algo de eso, pero a mí en lo particular no me estorbó. En general la disfruté, en general fue una película que me llegó, una película que me pareció emotiva y sobre todo una película que visualmente me pareció extraordinariamente creativa. Así que bueno, ahí las tienen, 3 películas para empezar el año, porque probablemente todavía estén por ahí. Wonder Woman 1984, para ver el rato. En realidad no puedo achacarle a ella ningún problema que no le pueda achacar al 80% de las películas de superhéroes que hemos visto. Tenemos Mank, una película brillante visualmente, aunque un poco fría, pero muy interesante, más si les apasiona esta historia, las historias del Hollywood antiguo, aunque la película Mank no necesariamente es tan
tan apegada a la realidad histórica como uno podría pensar. Y por supuesto Soul, una aventura para toda la familia, con el sello de Pixar, con el sello de que los chiquillos se van a entretener y los adultos vamos a llorar. Así que bueno, ahí los tienen. ¿Con qué volveremos? Con nuestros apuntes sobre el año 2020, con más podcasts, con más programas y veamos a ver cómo se comporta el cine, cómo se comporta la industria durante este año. No lo sé, ya veremos, pero bueno, ya estamos de vuelta. Ustedes creyeron que no, he vuelto. Todo con estas 3 películas para empezar el 2021. Como siempre, si les gustó este video, denle like, suscríbanse si no lo han hecho y búsquenme en Instagram, que es la red social en la que más activo estoy. Por supuesto, en 10 puntos. Y nada más, cuídense. Yo ya me voy. Chao.